Lost Media es como se le conoce al material audiovisual de distintos rubros que, tal y bajo los lineamientos del medio más grande especializado en el tema, Lost Media Wiki, no se encuentra disponible al público general. Y créanme que World Championship Wrestling cuenta con muchísimo material del que hay que hablar. El día de hoy compilamos algunos de los episodios perdidos de la muerte de WCW y añadimos aún más capas a este tema tan intrigante. No perdamos entonces más el tiempo y comencemos de una buena vez. Desarrollado por Beam Software y publicado por FCI Incorporated, WCW Super Brawl Wrestling fue el aporte de la compañía con base en Atlanta al mundo de los videojuegos durante la etapa de los 16 bits, lanzado única y exclusivamente para Super Nintendo en noviembre de 1994. Aunque esta publicación única para la poderosa máquina de la gran N no estaba planeada como tal. En realidad, la competencia, la Genesis de Sega, también vería su respectivo port del juego. Así lo confirmó la revista Game Players en octubre del mencionado 1994. La misma compañía desarrolladora Beam Software confirmó también dichas intenciones, listando en su sitio web oficial el lanzamiento de un port tanto para la consola de Sega como también para la portátil de Nintendo, la Game Boy. Aunque en el caso de la portátil, parece que este proyecto terminaría siendo The Main Event, videojuego que sí vio la luz del día. Una vez que Super Brawl Wrestling llegó al mercado con un mes de atraso a su lanzamiento original, quedó claro que su port para la Genesis jamás iba a llegar por razones desconocidas. De cualquier manera, no vayan a pensar que los dueños de una Genesis, o también conocida en otras regiones como Mega Drive, se perdieron de demasiado, hay que ser honestos. El juego ofrecía sí buenos gráficos, sonido y toques vistosos para la época. Sin embargo, en cuanto a gameplay se refiere, se quedaba demasiado corto, sobre todo para una época en que, por ejemplo, en Japón ya se ofrecían títulos del género grandiosos como lo era Fire Pro Wrestling. Un mérito importante que podemos darle a WCW es que intentaban mantenerse vigentes acorde con la época. La pregunta es, ¿les resultó? Bueno, no del todo, y un ejemplo notorio de esto serían sus fallidos audio pay-per-views exclusivos de su página web. Sí, dije audio pay-per-views. Ahora quiero que lo primero que consideren es que hablamos de una era del internet que, si bien no era tan primitiva tampoco, distaba muchísimo de las capacidades y el alcance actuales. Aún así, esto no impidió que la organización se aventurara a llevar a cabo 6 de estos, siendo los 2 primeros gratis bajo el nombre Saturday Nitro, que tuvo lugar el 28 de junio de 1997 desde The Forum en Inglewood, California, y Battle in Seattle del 19 de septiembre del mismo año en el Key Arena de, obvio, Seattle, Washington. Los 4 restantes tuvieron un costo de $9.99 vía el servicio de Real Player, y de acuerdo con los testimonios de algunos valientes que decidieron comprarlos, existían muchísimos problemas de carga que provocaban silencios extensos e incómodos. No es de extrañarse que así lo fuera, hay que recordar que eran los 90s. Los 4 audio pay-per-views restantes fueron Boston Brawl del 31 de enero de 1998 desde el TD Garden en Boston, Massachusetts, Malice at the Palace la noche del 2 de abril proveniente del Amalie Palace de Tampa, Florida, Profiles in Pain 2 de mayo desde el Charleston Coliseum en North Charleston, sur de Carolina, y finalmente la velada del 10 de julio se dio LA Melee, que regresó al punto inicial, The Forum, en Inglewood, California. Hay que decirlo como es, estos en realidad no eran más que house shows que la empresa decidía catalogar como pay-per-view y nada más que eso. Y respóndanme esto, por favor, ¿qué tan atractivo podía ser escuchar únicamente un espectáculo de lucha profesional? ¿Ustedes le habrían dado su intento? Yo la verdad no estoy tan seguro. Supongo que habría sido como escuchar la radio, algo así. Sin embargo, no sé qué tan bien podría trasladarse esto al wrestling. Y sí, al ser archivos en audio exclusivamente y de una época ya remota del internet, actualmente se encuentran desaparecidos por completo, a pesar que múltiples usuarios confirmaron que podían ser descargados. Eso sí, hay uno que otro video grabado por algunos fanáticos de la época. El 1 de octubre de 1999, Turner Broadcasting lanzó su primer canal exclusivamente regional, Turner South. Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, el sur de Carolina y algunas zonas también del norte de Carolina podrían gozar de este canal exclusivo. Y se dice que de inmediato voltearon hacia el Pro Wrestling y obviamente WCW en un intento por popularizar y eventualmente establecer esta nueva señal. Así que la compañía produjo WCW Classics, un programa con un
una duración de media hora con un estilo similar a lo que vemos hoy en día, por ejemplo, en WWE Vintage en Fox Sports. Show compilatorio rememorando combates de antaño, tanto de la NWA como, claro, de WCW. Classics tuvo como anfitrión al gran Dusty Rhodes, host interesante por el hecho de que, para cuando se estrenó este programa el 15 de julio del año 2000, el American Dream no se encontraba bajo contrato con World Championship Wrestling, aunque bueno, eventualmente sería añadido a la nómina una vez más. De hecho, esa es una peculiaridad bastante inusual del programa, gente. Se mantuvo al aire incluso hasta julio del 2001, y sí, exactamente como lo están pensando, mucho tiempo después de la compra de WCW por parte de la Federación Mundial de Lucha. Era algo así como un show zombie si lo vemos de esa forma. Además de presentar un compilado de combates de antaño, a lo largo del programa Dusty, acompañado por Ric Flair en ocasiones, tenía segmentos en los que discutían, tal y como se podría esperar, de dos archienemigos como ellos dos. De acuerdo con el sitio Kayfabe Memories, determinados episodios contarían con una temática en específico. Hoy en día únicamente pudieron ser recuperados los capítulos de los meses de junio y julio del 2001 completamente, y por lo que se ha dicho, WCW Classics en verdad cumplió con su propósito de impulsar Turner South, aunque bueno, eso no impidió que el canal desapareciera por completo para el 13 de octubre del año 2006. En 1999, luego de años de una fructífera relación que dio increíbles entregas como WCW NWO World Tour y WCW NWO Revenge, la publicadora THQ y la organización de lucha profesional decidieron dar por terminada su relación de trabajo, una decisión que iba a alterar mucho de lo que ya se estaba manejando de camino al futuro para WCW y los videojuegos. De hecho, escuchen lo siguiente: Revenge iba a ser originalmente el nombre para el siguiente título exclusivo de la PlayStation 1, mientras que el clásico que obtuvimos de la Nintendo 64 llevaría por nombre WCW NWO Live en vivo. Nadie sabe en realidad por qué, pero lo más importante de todo es que Live para la PS1 iba a terminar siendo muy diferente. Siendo desarrollado por Jukes, el juego llevaría por base la entrega más reciente de la licencia de otra promoción de Pro Wrestling, y aquí hablamos de New Japan Pro Wrestling, y del título de esta misma, Tukon Retsuden 3. Se barajeó la posibilidad de contar con opciones de customización bastante amplias, permitiendo a los jugadores crear a su gusto su propio luchador, además de presentarnos un roster de 30 gladiadores, incluyendo no solamente a competidores de WCW y el NWO, sino también a superestrellas de la Tierra del Sol Naciente. Como ya establecimos, el fin de la alianza THQ-WCW detuvo todo esto, y el destino iba a ser bastante cruel para World Championship Wrestling en la consola de sobremesa de Sony, y lo digo porque Jukes terminó utilizando todos sus avances bajo el motor de Tukon Retsuden para su siguiente entrega, pero de la otra empresa, WWF SmackDown. Así es, porque cuando THQ terminó con WCW, inmediatamente firmaron contrato con la World Wrestling Federation, mientras que la promoción con base en Atlanta tuvo que soportar que Jukes y THQ les entregaran un reciclado horrible de un juego que para empezar ya era bastante malo, y el resultado fue Thunder, una vil copia de dicho título que acabamos de mencionar lamentable, Nitro, ambos horripilantes en lo que se refiere a jugabilidad y modos de juego. Y sí, como ya pudieron ver, la única evidencia que quedó de Live y el cambio tan drástico que se vivió en THQ es un póster publicitándolo, pero para la Nintendo 64. El Tiger.com, Tiger.com, es raro el nombre, es una de esas consolas que merecidamente quedaron enterradas en el olvido. Una consola portátil cortesía de la misma empresa responsable de aquellos jueguitos electrónicos bastante simples que eran comunes de encontrarse, no sé, en la cajita feliz, o que simplemente nadie sabía bien de dónde provenían, pero todos tuvimos al menos uno en nuestra infancia. Me refiero por supuesto a Tiger Electronics. A pesar de contar con características únicas y bastante novedosas para la época, como una pantalla táctil y conectividad a internet, sus deficiencias opacaban todo el potencial de la consola. Una terrible pantalla que ni siquiera se veía, un pobre catálogo con algunos de los juegos más lamentables de la historia, y un diseño terrible son algunos de los aspectos que, de nuevo, descarrilaron las posibilidades, junto con algunos lanzamientos anunciados durante la reconocida exposición de videojuegos, la E3 del año 1999, incluido WCW Whiplash, que prometía un roster con las figuras del momento en la compañía con base en Atlante como Hollywood Hulk Hogan, Goldberg,
Sting, Diamond Dallas Page y Kevin Nash. La reconocida revista en el medio GamePro proporcionó una captura de la selección de personajes y por lo que se dijo, los modos de juego serían bastante simples. Una modalidad de campeonato donde se tendría que vencer al resto de luchadores en el roster para obtener el título de WCW y un modo de exhibición. Una previa de la misma GamePro apuntaba que el nombre original del juego era simplemente WCW Wrestling. De igual manera, un artículo de GameSpot nos hizo saber que el posible lanzamiento de Whiplash sería en diciembre del mismo 1999. No se sabe con certeza hasta dónde pudo haber llegado el desarrollo del juego, únicamente se cuentan con las imágenes ya presentadas y sí, como ya habíamos señalado, las pobres ventas y pésima recepción causaron que este videojuego quedara enlatado y por ende perdido para siempre. En 1999, WCW caía en picada en los ratings ante su competencia, la World Wrestling Federation. Eric Bischoff se encontraba ya desesperado por buscar la táctica idónea que regresara la promoción a la cima de este negocio, y buscó por todos los medios posibles y los más populares de la época también. Eso incluye las caricaturas para adultos, que con shows como South Park, King of the Hill y Los Simpson estaban teniendo un boom importante en la cultura popular estadounidense. Bischoff fue contactado por Eli Roth, quien, no me lo van a creer, pero es más conocido por su trabajo como director de las violentas películas Hostile y Cabin Fever. Roth propuso una caricatura basada en el pro wrestling y claro, bajo la licencia de WCW que pudiera ser emitida durante Monday Nitro. Eric Bischoff dio el visto bueno al concepto y aprobó el dinero para que pudiera producirse. El show llevaría por nombre Chow the Heads y sería protagonizado por 3 fanáticos de la lucha profesional, Charlie, Walter y Harvey, quienes tendrían aventuras referentes al producto de World Championship Wrestling, teniendo cameos de los luchadores de esta misma de vez en cuando. Desafortunadamente, la destitución de Eric Bischoff de su cargo como presidente de la organización truncó todos los planes ya trazados para esta caricatura, la cual fue puesta en espera y ante la eventual caída de WCW fue cancelada obviamente por completo. Roth intentó vender la idea a otros canales como MTV, pero con el furor de este tipo de shows disipándose progresivamente, Eli Roth no vio sentido en intentar llevar su creación a la pantalla. Con todo y que ya se habían producido los primeros 8 episodios, gente, aunque años después decidió darle un tributo a la extinta WCW subiendo el primero de los 8 mencionados capítulos, totalmente completo por medio de la página de Facebook de su compañía, Crypt TV. Y sí, pueden verlo si así lo gustan en dicha red social. Yo simplemente diré que se nota de inmediato que es un producto de su época y así como otros proyectos de Eric Bischoff no eran ni de cerca una garantía de elevar los ratings de una WCW en caída libre. En febrero del año 2000, el medio especializado IGN publicó un artículo confirmando los siguientes lanzamientos de parte de la publicadora Electronic Arts, entre los que se incluía la más reciente adición al mundo de los videojuegos por parte de WCW, entrega que llevaría por nombre Mayhem 2, siguiendo el primer título lanzado por esta compañía con la licencia de la promoción, Mayhem. En mayo, la revista PlayStation develó información importante respecto a este videojuego, al cual sin embargo ellos se referían como WCW 2000, mostrando algunas capturas interesantes y aparentemente también un fuerte enfoque en los combates fuera del ring en zonas del backstage. Así es, continuando el terrible camino que trazó, el que terminaría siendo el último videojuego oficial de WCW, ese horrible Backstage Assault. Los gráficos, sin embargo, lucían prometedores y dignos del salto tecnológico que ya habían dado las consolas de sobremesa con la PlayStation 2. El tiempo transcurrió y pronto muchos descubrieron que EA no iba a encargar a su equipo de Canadá a desarrollar este juego, sino más bien a los expertos en títulos de wrestling, creadores de algunos de los mejores juegos del género en la historia, la corporación Aki, encargados de entregas como WCW NWO Revenge y el mítico WWF No Mercy. Bajo la supervisión de Aki Corporation, las cosas pintaban increíbles. Tristemente, como ya vimos con algunos otros proyectos de la compañía, WCW Mayhem 2 quedó cancelado a causa de la compra de la promoción en marzo de 2001, y lo único que nos queda ahora son las imágenes publicadas en línea, así como algunas pruebas y animaciones que se realizaron y fueron filtradas.
Aunque técnicamente podemos decir que Mayhem 2 sí que existió de alguna forma, y lo digo porque Aki Corporation no iba a desperdiciar el trabajo ya hecho, así que el título terminó transformándose en Def Jam Vendetta, un excelente juego de wrestling con las mecánicas clásicas de la desarrolladora y contando con una temática centrada en estrellas del rap y del hip hop, un título que iba a ganarse el estatus de clásico junto a su secuela Battle for New York. Gracias a una exhaustiva investigación realizada por la ya mítica página WCW Worldwide, pudimos conocer las intenciones que hubo de llevar a las superestrellas de World Championship Wrestling al mundo de los cómics en un crossover épico con los superhéroes más legendarios de la editorial Marvel. En el pasado, la promoción de lucha libre profesional y la renombrada editorial ya habían trabajado juntos en historietas con los personajes y luchadores de WCW exclusivamente. Sin embargo, esto traería un concepto diferente, esta nueva idea, en el cual se estuvo trabajando de hecho de los años 1998 al 2000, lamentablemente sin llegar al cometido, y al final lo único que se consiguió fue una línea de figuras de acción acompañadas por una breve historieta de nombre Slam Force, en la que las luminarias del cuadrilátero se convertían en agentes especiales confrontando a fuerzas sobrenaturales del mal. A pesar de que el llamativo proyecto de un crossover Marvel vs WCW jamás se concretó, algunos de los artistas más importantes en la editorial sí se tomaron el tiempo para dibujar conceptos de lo que este cruce de caminos podía ser, los cuales mostraremos a continuación, y como podrán ver, la idea era fantástica, era increíble. Lo que Rubén Díaz, editor entrevistado por WCW Worldwide, dijo que impidió que el proyecto viera la luz fue el fracaso de Slam Force en el mercado, en las ventas, además de que en comparación con la WWF, el universo de WCW era muchísimo menos fantasioso, estarán de acuerdo con eso. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Habrían pagado por un cómic de WCW midiéndose cara a cara con Marvel?